Los saludo nuevamente, dado que este es el saludo que queda grabado. Buenos días a todas y a todos. Esperando que estén muy bien, entonces vamos a nuestra séptima clase del curso de Matemáticas 2. Algo que no verbalicé anteriormente, pero que ahora sí lo verbalizo con completa seguridad y también para que quede registrado en la cámara, es que en la prueba de la próxima semana se va a evaluar hasta lo que veamos hoy día, ¿ya? eh, con Carlos, con el profe de la otra sección, siempre tenemos esta regla medio autoimpuesta que me parece que es sana para todas y todos nosotros, que es que los contenidos de las pruebas, dado que tenemos la fecha, los contenidos de las pruebas siempre van a ser evaluados hasta una semana antes de la evaluación. Como la evaluación de la próxima semana es el miércoles, no vamos a evaluar lo que veamos el jueves, digamos, pasado mañana, ¿ya? Pasado mañana yo igual tengo que seguir avanzando con los contenidos y qué sé yo, pero esos contenidos van a crear ya para la prueba siguiente, ya no para la prueba de este miércoles. Como la prueba se nos metió justo entre medio de dos clases, es que optamos porque los contenidos sean solo hasta los de hoy, ¿ya? El día de hoy vamos a partir recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada sobre función lineal y función cuadrática, y después vamos a pasar a conversar sobre función exponencial y logaritmo, que son los últimos dos contenidos de esta parte como teórica de funciones, ¿ya? Y desde ahí en más vamos a estar hablando de continuidad, de calcular límites y nos vamos a poner a derivar. Y eso se va a tomar harto del curso y finalmente ya hacia la última etapa, probablemente en diciembre, vamos a empezar a conversar un poquito sobre cálculo de integrales y cosas así, que son estas cosas, ¿cierto? Que uno siempre le teme cuando estudia matemáticas, pero que la verdad que tan terribles no son si aprendemos a derivar bien, integrar bien, va a ser algo que vamos a poder desarrollar porque de alguna manera es la operatoria contraria. Si uno sabe sumar, no es tan difícil aprender a restar. Si uno sabe multiplicar, no es tan difícil aprender a dividir. Dicho eso, cuando uno aprende a derivar, no es tan difícil aprender a integrar, que es la operación opuesta, ¿ya? Pero todo eso a su debido tiempo. Por ahora, lo que corresponde es que terminemos la etapa, esta parte introductoria del curso donde estemos hablando de funciones, ¿ya? Entonces, directamente un recuerdo de lo que estuvimos conversando la semana pasada. Recordarán ustedes que estuvimos mirando lo que era el tema de la ecuación de la recta. Entonces, hicimos un pequeño recordatorio de esto de geometría analítica que uno ve en el colegio, donde uno habla de calcular la ecuación de la recta. Entonces, la primera forma que yo tengo de calcular la ecuación de una recta es si es que tengo dos puntos, ¿verdad? Conversábamos la semana pasada que cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, existe solo una recta que pasa entre ellos dos. Entonces lo primero que hago es calcular la pendiente, como esta constante que tengo definida acá. Vamos a sacar el lápiz. Como esta constante m que tengo encerrada aquí, que corresponde a la división de las restas de cada una de las coordenadas. I sub 2 menos I sub 1, o sea, resto las coordenadas y de ambos puntos, y a eso lo divido por la resta de las coordenadas x. ¿Ya? Y una vez que ya tengo calculada esta pendiente, que es esta constante que estoy calculando acá, la reemplazo aquí o la reemplazo acá, y puedo elegir entre considerar el punto de coordenadas y1, x1, o sea, si es que yo considero el punto P que tengo definido acá, o bien considerar el punto de coordenadas y sub 2, x2, vale decir elegir el punto Q, ¿ya? De cualquiera de las dos maneras, entonces yo primero construyo la pendiente y después con cualquiera de los otros dos puntos construyo la ecuación completa. Después de esto dijimos que directamente despejábamos el valor de y y obteníamos la función buscada. Había una forma más fácil todavía, que si es que me daban la pendiente como dato, entonces yo directamente tomaba la pendiente. Si me dan la pendiente como dato, ahora solo necesito un punto, un par x1, y sub 1, necesito un punto de la recta para poder construir la ecuación completa. ¿Ya? Conversamos un poco sobre las propiedades generales, ¿cierto? Cuando despejábamos la ecuación de la recta normalmente tenía esta forma. Todo esto lo conversamos la semana pasada, por eso estoy pasando bien por encima. Esto no es materia nueva. A la constante m que yo tengo por acá es la que definíamos con el nombre de pendiente, ¿cierto? La pendiente de la recta, y que nos iba indicando, ¿cierto?, cómo era su crecimiento. Si la constante era positiva, entonces la función crece. Si la pendiente era negativa, entonces la función decrecía. Y en el caso m igual a 0, lo que me salía era una recta horizontal, claro, porque si yo tengo que la pendiente positiva me da crecimiento
y la pendiente negativa me da decrecimiento, entonces la pendiente 0 debería ser algo que no sube ni baja, que es una recta horizontal. ¿Ya? Por otro lado, también teníamos la existencia de esta constante n, que de repente pasaba un poco piola, pero que también tiene su valor en sí misma, que esta constante n es la que llamamos coeficiente de posición, porque nos va indicando siempre dónde topa al eje de las y la recta que yo tengo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una recta de ecuación y igual a 3x más 5, yo sé primero que nada, como su pendiente es 3, que es un número positivo, yo sé que esta pendiente, que esta recta va a ir subiendo. Y además, como yo sé que su coeficiente de posición es el 5, si yo la graficara, tendría que contar aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y desde aquí, con pendiente positiva, así que tendría que ser una cosa así, yo tendría el gráfico de mi recta. ¿Ya? Si yo grafico por otro lado, si me dan, por ejemplo, la recta igual a menos 2x más 1, entonces yo sé que esa recta, como tiene pendiente igual a menos 2, va a ir decreciendo, y como tiene coeficiente de posición igual a 1, entonces cruza por aquí, va decreciendo, así que esa otra recta debiera ser una cosa de este estilo. ¿Ya? Con esa información nos va a bastar para poder graficar rectas en general. Lo otro que teníamos que recordar era si teníamos dos rectas de ecuaciones y igual a m1x más n1 y y igual a m2x más n2. Decíamos que estas rectas son paralelas, ¿verdad? Si es que sus pendientes son iguales, y son perpendiculares si sus pendientes multiplican menos 1, ¿ya? Ya no lo vamos a ver en un gráfico, pero por ejemplo, si yo tuviera la recta de ecuación y igual 2x más 3 y me piden que encontrar una recta paralela, básicamente lo que yo puedo hacer es escribir cualquier recta de pendiente 2 y ponerle el coeficiente de posición que yo quiera. Por ejemplo, si le pongo 2x menos 5, esa perfectamente es paralela. Si yo pongo 2x solo, también es paralela. Y de hecho, también yo podría decir y igual a 2x más 2, por ejemplo, y eso también me sigue quedando paralelo. Para que sean paralelas, entonces, la condición es que las pendientes sean iguales. Si por otro lado yo quiero encontrar una recta que sea perpendicular a la recta anterior, entonces lo que yo debiera pedir es que, en este caso, la multiplicación de las dos pendientes me dé menos 1. Entonces, si la pendiente de esta vale 2, ¿cuánto tendría que valer mi pendiente aquí para que me quedara perpendicular? ¿Qué opinan ustedes? Haciendo un pequeño repaso, recordando algunos conceptos. Ale dice un medio, yo estoy casi de acuerdo con ese un medio, me falta una cosita. Me falta lo que dice Bastián, ¿cierto? Me falta el signo menos, porque acuérdate que tiene que multiplicar menos 1, Ale, y con eso queda perfecto, ¿ya? Entonces, en este caso lo que tendríamos que poner es menos un medio x y ponerle el coeficiente de posición que uno quiera, que en este caso puede ser el mismo 3 o puede ser otra cosa. Si yo tengo igual a menos un medio x menos 4, por ejemplo, esa también me queda perpendicular. Lo que pasa es que el coeficiente de posición me va a dar lo mismo. Lo único que me interesa es que la pendiente con la otra me tiene que multiplicar menos un medio. Y claro, si yo tomo el 2 y lo multiplico por menos un medio, se me cancelan los dos y este resultado me da menos 1, que es lo que yo buscaba. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos como este pequeño repasito de ecuación de la recta, que son las cosas que estuvimos conversando la semana pasada. Si lo vemos como función, entonces, la ecuación de la recta va a tener como dominio y recorrido a los reales, por ende codominio también, y siempre va a ser una función biyectiva. Estas son cosas que estuvieron conversando con Ignacio el día de ayer también, pero de todas maneras, en términos generales, cuando uno se encuentre con una ecuación de la recta como la que tenemos aquí, esto siempre va a ser biyectivo. ¿Ya? También estuvimos mirando la ecuación cuadrática, ¿verdad? Que sabíamos que tenía esta forma ax cuadrado más bx más c. Sabíamos que cada uno de estos coeficientes tiene su rol, ¿verdad? La constante a me indica si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, lo que llamábamos con nombre un poquito más técnico. Si es que abre hacia arriba le poníamos convexa y si abre hacia abajo le poníamos cóncava, ¿sí? Pero en el fondo nos basta un poco eh, con entender bien qué es lo que pasa con cada una de ellas, ¿ya? La parábola va a ser convexa si es que el coeficiente A es positivo
y va a ser cóncava si es que el coeficiente A es negativo, o va a abrir hacia arriba si A es positivo y va a abrir hacia abajo si es que A es negativa. El coeficiente B, que es un poquito más difícil de interpretar, pero lo que sí nos indica es que determina algún tipo de desplazamiento horizontal o vertical, dependiendo de la fórmula que yo esté trabajando. Y el coeficiente C vuelve a ser el coeficiente de posición como n en la recta, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo la parábola y igual a, por ejemplo, 2x cuadrado menos 3x más 5, yo sé, por ejemplo, que como el coeficiente A es positivo, entonces esto va a ser convexo. Como tiene coeficiente B igual a menos 3, yo sé que para algún lado se movió, no está centrada en el origen. Y si tiene coeficiente igual a 5, significa que choca, pongámosle, ¿cierto? Choca al eje Y en Y igual a 5. ¿Sí? Entonces de eso se trata, saber qué es lo que hace este coeficiente de posición, qué es lo que hace el A, y el B, digamos, es el que lo único que nos dice que si hay B es porque se movió la parábola por algún lado, pero no nos entrega mayor información inicialmente. ¿Ya? Ahí teníamos, ¿cierto? Distintos casos de ecuaciones que nosotros sabíamos que una parábola podía... Marcos, la C me dice, es el coeficiente de posición, me dice dónde topo al eje de las Y. ¿Ya? Por ejemplo, si yo miro aquí en la anterior, podría decirte que en la parábola azul, como el coeficiente, como la parábola topa aquí en la altura cero, significa que el coeficiente C de esta parábola es cero. Mientras que, por ejemplo, en la parábola roja, yo veo que en el eje de la Y chocan el 1. Entonces yo, sin saber cuál es la fórmula de esta parábola, sí puedo asegurar que su coeficiente de posición es el 1, ¿cachai? O que la constante C vale 1, porque de nuevo es donde topa el eje de la Y. ¿Se cacha? ¿Sí? Gracias. Ya, vamos mirando entonces. Lo otro que conversábamos en la clase pasada, ¿cierto? Es que ustedes pueden ver, por ejemplo, que la parábola roja, en este caso, no topa al eje de las X, ojo, al de aquí, al horizontal. La parábola azul la topa una pura vez y la parábola que tengo escrita en verde la topa dos veces, en el 3 y en el 5. De nuevo, en el caso de la azul, solo topo ahí en el 0 y en el caso de la roja no hay intersección, pues no alcanzo a pasar para allá para abajo. ¿Ya? Las intersecciones de una parábola con el eje de las X reciben este nombre particular que son sus raíces, ¿ya? Y si yo quiero encontrar cómo funcionan las raíces de una parábola, siempre las puedo determinar a partir de esta fórmula que tengo descrita aquí en verde y que voy a enmarcar, porque esto es como de las fórmulas que uno se tiene que saber de memoria, digamos, para poder aplicar este tipo de conceptos. Vamos a tomar una parábola ahora y le vamos a calcular bien sus raíces en un segundo más, ¿ya? Que eso fue lo que nos quedó pendiente en la clase pasada. Recuerden que yo les dije que partíamos la clase de hoy día conectando un poco con esta parte de parábolas para saber cómo iba la cosa, ¿ya? Entonces, por ahora, como les digo, solo estamos repasando cosas que ya habíamos conversado, pero que vale la pena volver a destacar. Finalmente tenemos por aquí el vértice de una parábola, que el vértice de una parábola es esto que en el gráfico se ve como la puntita, ¿cierto? En este caso, este de aquí, a ver, déjenme mirar una cosa. Este de aquí es el vértice de la parábola, este de aquí es el vértice de la parábola y en este caso, este de aquí es el vértice de la parábola, ¿cierto? Lo que tengo yo marcado con las flechas en este momento. Es justo el punto donde la parábola, si es que viene convexa, viene bajando y cuando empieza a subir, ese es el vértice, o bien cuando viene subiendo y empieza a bajar, ¿ya? Ese punto de ahí resulta bien interesante en términos generales porque uno lo puede ocupar para maximizar una función o minimizar una función, ¿ya? Por ejemplo, si esta parábola que yo tengo aquí en rojo representa una función de costos de una organización, cuando uno trabaja con la función de costos de algo, a uno siempre le interesa minimizar los costos. Entonces, de toda la parábola, ¿cuáles serían los costos mínimos? El vértice. Entonces, podría ser interesante saber dónde está ubicado el vértice para poder identificar yo dónde está el mínimo de la función. Por otro lado, si yo tuviera una función que representara, por ejemplo, las ganancias de una empresa, a mí en vez de minimizarla, me gustaría maximizarla. Entonces, de alguna manera, siempre me va a resultar importante identificar dónde está este máximo o este mínimo.
En el caso de las parábolas, es bien sencillo determinar dónde, porque conocemos una fórmula para encontrar ese vértice que corresponde a la que tengo destacada aquí en verde. ¿Ya? Si yo conozco los coeficientes A, B y C de mi parábola, entonces siempre voy a poder encontrar el vértice, la coordenada X, que es la que tengo por acá, la voy a encontrar calculando menos B partido por 2A, y la coordenada Y no va a ser otra cosa que tomar la parábola y evaluarla en el punto menos B partido por 2A. ¿Ya? Esto se ve bien teórico de momento, pero en unos segunditos más vamos a estar aplicando esto en un ejercicio para entender bien de qué se trata. ¿Ya? Veamos el ejemplo que nos quedó pendiente en la clase pasada. Dice, determine las raíces y el vértice de la ecuación cuadrática 2x cuadrado más 4x menos 6. ¿Ya? Entonces, no nos vamos a calentar mucho la cabeza. Dado que tenemos fórmulas para poder hacer esto, las vamos a aplicar y vamos a ver cómo se hace toda esta cosa directamente. ¿Ya? Primero vamos a abordar el tema de las raíces. Para calcular, calculamos el tema de las raíces. Bueno, antes de ponernos a calcular, perdón, antes de llegar y aplicar la fórmula, es que primero tenemos que identificar. Primero, identifiquemos las constantes de la parábola. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a dejar anotadito y me lo rellenan ustedes. ¿Qué dice el público? ¿Cuánto vale la constante A en esta parábola de aquí? 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto vale la constante B? Y la que puede causar un poquitito de confusión, ¿cuánto vale la constante C? Muy bien, ¿sí? En todo momento hay que llevarse los signos que aparecen por acá, ¿ya? Por ejemplo, si mi parábola hubiera sido y igual a menos x cuadrado menos 3x más 1, y yo les preguntaba ahora por el coeficiente A, el B y el C de esta parábola de acá, ¿cuánto me decían ustedes, por ejemplo, que valía el coeficiente A? Menos 1, ¿cierto? Muy bien. El coeficiente B, ¿cuánto tendría que haber valido? Menos 3, correcto. ¿Y el C? 1. ¿Sí? Es bien importante entonces que, por ejemplo, aquí, esto lo voy a dejar por acá aparte, siempre que estén identificando cuánto valen las constantes A, B y C de una parábola, siempre se lleven el signo si es que tiene un signo menos adelante. ¿Ya? Entonces, en este caso, por eso nos quedamos con el 2, con el 4 y el menos 6, como muy bien me dijeron ustedes aquí. ¿Ya? Entonces, ahora que identificamos esas piezas, podemos calcular tranquilamente. Calculamos. ¿Ya? Si yo calculo entonces, la coordenada X sería, vamos a reemplazar en la formulita. La formulita decía menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4 por A por C. Todo eso dividido en 2A. Entonces vamos completando. Menos B, como la B vale 4, entonces esto sería menos 4 más menos raíz de B cuadrado. Todavía anotemos todo. 4 al cuadrado menos 4 por A, que vale 2, por C, que vale menos 6. Todo eso en raíz, todo eso dividido por 2A, como la A vale 2, entonces me queda 2 por 2. Continúo. Esto es menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado, que es 16. Y fíjense acá porque me queda menos 4 por 2, que es menos 8. Por menos 6 me queda más 6 por 8, 48. Y todo esto dividido por 2, o sea, 4. Continúo. Menos 4 más menos raíz de 16 más 48, eso es, si no me equivoco, 64. Todo esto dividido por 4. Menos 4 más menos. ¿Cuánto es la raíz de 64? ¿Quién se acuerda? ¿Quién al cuadrado me da 64? 8, ¿cierto? Muy bien. Y todo esto dividido por 4. Y ahora que la tengo bien
separaditas, digamos bien simple, obtengo las dos soluciones. X1 sería, por ejemplo, la solución con el más. Entonces me queda menos 4 más 8 partido por 4, que esto sería menos 4 más 8 es 4 partido por 4, o sea que esta solución me dio 1, mientras que el X2 me daría con la resta menos 4 menos 8 dividido 4, menos 4 menos 8 es menos 12 partido por 4, o sea que esto me da menos 3, ¿ya? Entonces, las raíces de la parábola son x1 igual a 1 y x2 igual a menos 3. ¿Sí? Y ahí encontramos, por ejemplo, un problema donde las raíces de nuestra parábola eran 2, ¿cierto? Recuerden que en el caso de una cuadrática yo podría tener dos raíces, podría tener una raíz o podría no tener raíces, ¿ya? Todo eso depende de qué es lo que pasa cuando yo reemplazo aquí, ¿ya? Cuando yo reemplazo acá, fíjense que, por ejemplo, como aquí me dio más o menos raíz de 64, es que se me armaron dos cosas distintas. Si es que esta raíz me diera 0, me quedaría menos b más menos 0, entonces ahí solo me queda una raíz, porque más 0 o menos 0 me va a dar lo mismo. Y hay un caso que es más patológico, que es cuando lo que está dentro de la raíz me da negativo. En ese caso me quedarían como raíces imaginarias. Y dado que nosotros no nos estamos metiendo con el plano complejo, sino que solo estamos en el plano real, ahí no tendríamos soluciones. ¿Ya? Todo depende del ejercicio que uno vaya abordando. Le voy a pedir a Ignacio y en la guía de ejercicios que yo le suba va a haber parábolas de todos los tipos, digamos, para que se encuentren de todas las formas de raíces que uno puede encontrar por acá. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte del ejercicio para empezar a calcular el vértice ahora? ¿Me entendieron bien? Chicas, chicos. Ya, perfecto. Gracias Nayeli, gracias Sofía. Si alguien, Marcos, si alguien tiene cualquier consulta, insisto, me van frenando nomás, ya. La idea es que vayamos conversando todos estos contenidos a la medida que vamos avanzando. Borramos ahora, voy a igual sacar captura de pantalla para ver si se la subo después. Ahora lo que nos interesa es que calculemos bien el vértice, ¿cierto? El vértice de la parábola, aprovechemos de recordar por aquí, sabíamos ya que la A vale 2, que la B vale 4 y que la C vale menos 6. Entonces, la coordenada X del vértice es, pongámosle X subvértice si quieren, sería menos B partido por 2A. Reemplazo en lo que corresponda, entonces sería menos B, o sea, menos 4, partido 2 por A, o sea, 2 por 2. Esto es lo mismo que ahí sí, menos 4 partido por 4, o sea que la coordenada del vértice es menos 1, la coordenada X, ¿ya? Si yo quiero calcular la coordenada Y del vértice, lo que tengo que hacer es tomar la función que define a la parábola y evaluarla en el punto que encontré en antes. Entonces le evalúo en el menos 1, donde f es esto de acá. Esto de aquí vendría a ser f de x, ¿verdad? Entonces, si yo f de x lo evalúo en menos 1, me va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 menos 6. Esto es lo mismo que 2 por menos 1 al cuadrado, eso es 1. 2 por 1 es, bueno, 2 por 1. Más 4 por menos 1 me va a dar menos 4 y este menos 6 sigue siendo menos 6. 2 por 1 es 2, menos 4 menos 6. 2 menos 4 es menos 2, más menos 6 me quedan menos 8. ¿Ya? Entonces el vértice, luego, el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 8. Menos, le puse. Ese símbolo se ocupa para otra cosa en matemáticas. Como estoy haciendo cálculo diferencial en la otra carrera, me confundí un poco, pero ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto sobre el vértice? De hecho, con lo que tenemos hasta aquí, nos podrían pedir graficar la raíz, la cuadrática que obtuvimos acá, y podríamos hacerlo sin ningún problema.
Si yo dibujo aquí mi plano cartesiano, recordemos entonces que las raíces nos salieron en el 1 y el -3, ¿sí? Entonces voy a aprovechar de poner por aquí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Coordenada x igual a -1 y -8 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para arriba. Entonces fíjense que nosotros sabemos que nuestra parábola tenía como raíces, ¿verdad? Las raíces que teníamos eran x1 igual a 1 y x2 igual a -3. Entonces, ubico el -3, ubico el 1, yo sé que mi parábola pasa por ahí, y además descubrimos recién que el vértice tiene coordenadas -1, -8. Entonces, si ubico el -1, -8 por acá, finalmente fíjense que además como mi coeficiente A es positivo, ¿cierto? Como 2 es mayor que 0, entonces mi parábola tiene que abrir hacia arriba. Y yo sé dónde están las raíces aquí en amarillo y sé dónde está el vértice también. Entonces mi parábola lo que tiene que hacer es que viene bajando por acá. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más derecho, ¿eh? Viene bajando por aquí, pasa por esa raíz, se pasa por el vértice, se devuelve, pasa por la otra raíz y se va para allá para arriba. Este es un gráfico aproximado, pero muy certero de lo que sería nuestra parábola, ¿sí? Para poder determinar el gráfico de una parábola, lo único que yo voy a necesitar siempre son el valor de las raíces y el valor del vértice. Si a eso lo complemento con el valor de la constante A, y si se fijan por acá decía que el coeficiente de posición era -6, el dibujo me quedó un poco chueco, pero efectivamente esto debiera pasar por aquí por el -6, ¿ya? Entonces tenemos todas estas formas de confirmar que este gráfico de acá efectivamente es el que yo andaba buscando y que representa completamente y de forma correcta la parábola que yo estaba estudiando hasta este momento. ¿Se entendió cómo se hacía el ejercicio? Fíjense que aquí solo me pedían raíces y el vértice. Este gráfico que yo acabo de agregar es una cosa que quise comentar con ustedes a propósito de que ya teníamos toda la información. Pero este, por ejemplo, es un perfecto problema que podríamos preguntar en la prueba. ¿Ya? Que pasarles una parábola y que ustedes estén en condiciones de indicar dónde están las raíces, dónde está el vértice, el coeficiente de posición, si es que la parábola es convexa o cóncava y que terminen graficándola, por ejemplo. Eso podría ser un buen modelo de preguntas de prueba. ¿Se entendió claro hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta o seguimos? Porque aquí se cierra el contenido de parábola y ya pasamos a una nueva función. Profe, ¿Sí? Dime, Isidora. las raíces siempre son en el eje X. Sí, las raíces siempre las ubicas en el eje X. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Perfecto, de nada. Nico, vamos a mirar el gráfico entonces. En el gráfico que yo hice acá, que es una cuestión que hice, digamos, porque estaba el espacio, porque teníamos toda la información, no me lo pedían en la pregunta. 6, 7, 8. Lo que yo decía es lo siguiente, como nosotros tenemos las raíces, que son el 1 y el -3, yo puedo ubicar en la gráfica el 1 y el -3. Además, yo sabía dónde estaba el vértice, entonces lo que hice yo fue ubicar dónde estaba el vértice aquí abajo, ¿ya? Resulta que la parábola siempre, siempre pasa por sus raíces, en el vértice llega, se devuelve y después pasa hasta la otra raíz. Entonces, con eso queda más bien completito el gráfico de la función en este caso, ¿cachai? Eso es lo que quería como recapitular con esta cosa del ejercicio. Cuando tú ya tienes las raíces de una parábola y el vértice completamente identificados, tienes toda la información necesaria para poder calcular el gráfico de la función. ¿Sí? Eso es más o menos lo que quería repasar con eso. ¿Ya? ¿Queda un poquito más claro? Parece que sí. Sí, profe, Vale, vale. Gracias. gracias. Gracias a ti. Así que ahora continuemos. Simplemente para cerrar el tema de la parábola como función, vamos mirando algunas cosas por acá, ¿cierto? Si consideramos la función que a x le asocia a x cuadrado más bx más c, tenemos como resumen que su dominio son todos los reales. Yo la puedo evaluar en cualquier lado, ¿cierto? El codominio son todos los reales también, la estamos definiendo así. El recorrido en general va a ser distinto al codominio. ¿Por qué? Porque las parábolas hay un punto que es el vértice, donde las parábolas van subiendo y después se devuelven. Entonces no tocan nada de lo que hay aquí arriba, o bien vienen bajando, llegan a este vértice, se devuelven y no tocan nada de lo que hay abajo. Entonces el recorrido y el codominio siempre, en el caso de una parábola, van a ser distintos, ¿ya?
Las parábolas no son ni inyectivas ni sobreyectivas, salvo que se les ajuste el dominio y el codominio, estas cosas que hacíamos hace un par de clases atrás para ajustar la biyectividad. Y eso, ¿ya? Esto en términos como de la teoría de funciones que hemos visto. Aquí está el dominio, el codominio, el recorrido de una parábola. Y en términos de inyectividad, son cosas que habíamos conversado anteriormente. Me parece que Natalia, hace 2 o 3 clases atrás, me había hecho la consulta sobre si las parábolas eran inyectivas o sobreyectivas. Y terminábamos discutiendo que en general no son ninguna de las dos cosas. Efectivamente, eso es lo que uno puede apreciar también en este resumen de materia que tenemos al final de los contenidos. ¿Ya? Ahora vamos a ver dos funciones más, que son funciones ligeramente distintas. Aquí no vamos a hacer tanto ejercicio, aquí me interesa que conversemos sobre sus propiedades exclusivamente. ¿Ya? Primero vamos con la función exponencial. La función exponencial cobró mucha fama, ¿cierto? Al inicio de la pandemia había un momento, ¿cierto?, donde aparecían hasta memes de esto que los profes de matemáticas estábamos contentos porque al fin, eh, digamos, cuando nos preguntan que para qué sirve la función exponencial y todo eso, bueno, sirve para poder interpretar gráficos como los que uno se encontraba al inicio de la pandemia, ¿cierto? Recordarán que incluso en las noticias o qué sé yo, los expertos en salud, siempre se hablaba de esto de que era una curva exponencial, ¿ya? ¿Qué es una curva exponencial? Una curva exponencial es como la que estoy graficando en este momento acá, ¿cierto? Esto es la evolución del número de contagios por el COVID. eh, Exactamente como dice Mike Wazowski, que apareció en la portada. Toda esta cosa apareció, digamos, en términos del COVID-19. De todas esas curvas de ahí, la que está como más bonita, si quieren ustedes, a ver, bonita en estricto sentido matemático, ¿cierto? No en lo que representa. Corresponde a la curva verde, que es la de los contagios en Italia, ¿cierto? En el sentido de que esto es una curva de que además de ir creciendo, va aumentando la forma en la que crece, ¿ya? Si se fijan, es como la mitad que va creciendo de una parábola. Em, a España, Alemania, Francia, incluso la de Corea del Sur, tienen ese comportamiento de que va creciendo, pero que además de que crece constantemente, va aumentando este crecimiento. O sea, si ustedes quisiéramos calcular como una especie de pendiente de estas rectas, no podemos porque estas pendientes siempre van en aumento, ¿ya? Em, Incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Ustedes pueden ver que esta es la curva que yo saqué del, cuando uno googlea COVID-19 en Chile, aparece esta curva, que es la curva de contagios diarios. Ojo que es distinta a la anterior. La anterior que yo tengo acá corresponde a la de los casos acumulados, mientras que esta de aquí corresponde a la de los casos diarios. Pero sobre todo al comienzo, más o menos hasta el 11 de junio, se aprecia ese comportamiento que yo tengo ahí con la línea punteada, donde el crecimiento parte de a poquito, ¿cierto? Ya no me acuerdo cuándo fue, pero tiene que ser algo así como el 6 de marzo, que se declaró el primer contagio. Al otro día ya no era un contagio, ya eran dos, después eran ocho, después eran 11, qué sé yo. Hasta hubo este momento peak, ¿cierto? Donde anduvimos cerca de los 7.000 contagios diarios, más o menos entre junio y julio. Y después esto empezó a decaer hasta los que se informaron el fin de semana, ¿cierto? Que eran 1.757. Pero sobre todo en esta primera etapa, de nuevo tenemos este crecimiento exponencial, ¿ya? Exponencial significa precisamente eso, lo que ustedes aprecian en la gráfica es un crecimiento que, además de mantenerse creciendo, la tasa a la que crece o la cantidad de cosas que ocurren paso a paso va en aumento también. Entonces crece y además crece de forma acelerada, ¿ya? La función exponencial como tal, entonces, lo primero es que vamos a tener que recordar algunas propiedades fundamentales de las potencias. Una exponencial en general tiene una forma de este estilo, ¿cierto? Es una base elevado a el argumento de la función que sería la x, ¿ya? Para que no tenga problemas de indeterminación, el valor a, conocido como base, se le llama base porque si ustedes miran esta cuestión, la función exponencial es en el fondo una potencia, ¿sí? Eh, Su gráfica se parece a la de x cuadrado, por ejemplo, pero aquí la sutileza es que la x no juega el rol de base, sino que juega el rol de exponente, ¿ya? Entonces, ya veremos por qué, pero para que esta función no se indetermine, la base tiene que ser un número positivo. Y además, dentro de lo positivo, vamos a distinguir tres casos. Que la constante a sea mayor que uno, que la constante a sea igual a uno y que la constante a esté metida entre cero y uno. ¿Ya? Vamos a distinguir esos tres casos, vamos a mirar algunas propiedades, vamos a hacer algunos ejercicios cortos. Más que ejercicios, yo voy a mostrarles algunas cosas. Pero básicamente vamos a distinguir esos tres casos. ¿Ya?
Vamos primero con la función exponencial con a mayor que 1. Este es el caso estándar, ¿cierto? Como a es mayor que 1, si la vamos elevando a exponentes cada vez más grandes, la función se va haciendo más grande también. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo la función f de x igual a 2 elevado a x y empiezo a calcular, por ejemplo, la función evaluada en 1 es 2 elevado a 1, que es 2. Pero la función evaluada en 2 ya es 2 al cuadrado, que es 4. La función evaluada en 3 ya es 2 elevado al cubo, que es 8. Y así yo puedo continuar, por ejemplo, hasta que evalúo en 10. Yo sé que esto es 2 elevado a 10, esto es 1024. Si yo tomo la función y la evalúo en 11, ya me da 2 elevado a 11, que es 2048, y así sucesivamente. Si se fijan, si yo voy graficando esto, pasa un poco lo que pasaba con la curva de los contagios, ¿cierto? Al principio esto valía 2, después valía 4, después valía 8, después valía 16, después 32, 64, 128, 256, 512, 1024, después 1024, así que tendría que ser como el doble, 2048, y esto rápidamente se me empieza a disparar hacia arriba, ¿sí? A eso se refiere el crecimiento exponencial, ¿ya? En términos generales, entonces, cuando una función hace eso, en la medida de que yo aumento el valor de x, la función también va subiendo, le llamamos función creciente, ¿ya? Como en el caso de las rectas, ¿cierto? Si la pendiente es positiva era creciente, si la pendiente es negativa le llamábamos decreciente. Por otro lado, si yo la voy elevando a exponentes cada vez más pequeños o más negativos, la función se va acercando mucho a cero. Piensen de nuevo en la función 2 elevado a x. De partida yo siempre la puedo evaluar en cero, y esto me queda 2 elevado a cero. Cualquier base del mundo salvo el cero elevado a cero, ¿cuánto me da? Propiedad de potencia, ¿quién se acuerda? 1, muy bien, Nayeli. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera evaluar esto en menos 1? Esto sería 2 elevado a menos 1. De nuevo, yo les dije que íbamos a tener que recordar propiedades de las potencias. ¿Qué significaba una potencia con exponente negativo? ¿Quién se acuerda? Si no sabe cómo explicarlo en el chat, puede prender el micrófono. Perfecto, muy bien. Se invierte la base y cambio el exponente a positivo. Entonces me queda un medio elevado a 1, así que un medio. Si yo calculara, por ejemplo, f en menos 3, esto sería 2 elevado a menos 3, que sería 1 partido 2 al cubo, o sea, un octavo. Y así yo podría, por ejemplo, f elevado a menos 10 sería 2 elevado a menos 10, que sería 1 partido 2 elevado a 10, que sería 1000, perdón, 1 partido 1024. ¿Sí? Entonces, en términos generales, ustedes están viendo que, por ejemplo, primero en cero valía 1, después ya valía un medio, después en menos 2 vale un cuarto, después vale un octavo, 1 partido 16, 1 partido 32, 1 partido 64, etcétera, etcétera, hasta que al final lo que está pasando es que siempre estoy tomando la constante 1 dividido por una potencia de x muy grande. Eso es lo que pasa cuando yo calculo 2 elevado a menos x. Esto es lo mismo que 1 partido 2 elevado a x. Entonces, si yo tomo un número muy negativo acá, por ejemplo, si esto fuera menos 1000, sería 2 elevado a 1000, que créanme que es un número gigante. ¿Sí? O sea, 2 elevado a 1000 es un número gigante, entonces 1 partido 2 elevado a 1000 es un número muy pequeñito. Entonces, a eso me refiero con lo que dice acá, que es que la función se va acercando mucho al valor 0. ¿Ya? ¿Cómo se aprecia eso en un gráfico? Se aprecia de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo tengo graficado aquí en color azul es la función que estábamos trabajando recién, 2 elevado a x. De hecho, se pueden fijar que en 2 esto vale 4, que en 3 esto vale 8 ahí arriba, y así sucesivamente, ¿ya? La que tengo aquí en verde corresponde a la función 3 elevado a x, y la que yo tengo aquí en naranjo corresponde a la función 4 elevado a x. Entonces fíjense que lo que va pasando es que a medida que la base es más grande, 2, 3 o 4, lo que pasa con la función es que se me va poniendo cada vez más empinada hacia arriba. Algo que tienen todas en común es que todas pasan por el 1, por lo que conversábamos recién. 2 elevado a 0
3 elevado a 0 y 4 elevado a 0, todos valen 1. Así que todas van a pasar por ese punto siempre. De alguna manera, si lo quieren pensar así, el coeficiente de posición de las exponenciales siempre va a ser 1, porque siempre van a chocar al eje ahí en el 1, ¿ya? Y después, en la medida que yo voy tomando valores cada vez más negativos, mi función se va acercando mucho a 0, ¿ya? De hecho, la próxima semana o la subsiguiente, vamos a escribir cosas como la siguiente, que el límite cuando x tiende a menos infinito de una exponencial es 0. Este tipo de cosas las vamos a escribir desde la próxima semana cuando estudiemos la materia de límite, pero por mientras lo que sí es importante que tengan claro es que el gráfico de una exponencial se ve de esta manera, ¿ya? De una exponencial, ojo, con base mayor que 1. Hay otro caso de función exponencial que es cuando la base está entre 0 y 1, que fíjense acá que es menos frecuente que el caso anterior. Como A es una constante entre 0 y 1, si la vamos elevando a exponentes cada vez más grandes, veamos lo que ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la función 1/2 elevado a x. ¿Ya? Si yo tengo el 1/2 elevado a x y les digo calculemos esto evaluado en 1, esto sería 1/2 elevado a 1 y esto me daría 1. Pero, por ejemplo, si la evalúo en 2, esto me va a quedar 1/2 al cuadrado. Pregunta, potencia de una división, ¿qué es lo que pasaba con el exponente? Vamos recordando de nuevo propiedades de potencia. No importa, yo les respondo. Cuando teníamos una potencia con una división, lo que pasa es que el exponente pasa al numerador y al denominador. Entonces esto me va a quedar 1 al cuadrado partido 2 al cuadrado y esto es un cuarto, como dice Bastián. Muy bien. Si yo evalúo esto ya en 5, por ejemplo, me va a quedar 1/2 a la quinta, que esto es 1 a la quinta partido 2 a la quinta. 2, 4, 8, 16, 32. 1 partido 32. Fíjense que lo que está pasando ahora es que yo, a medida que voy agrandando el valor de x, del 1 me pasé al 2 y del 2 me pasé al 5, mi función se empezó a achicar. Bueno, esto vale 1/2, ¿sí? Porque del 1/2 pasé al 1/4, quedó más chica, y del 1/4 pasé al 1/32, más se achicó. Entonces, en la medida que mi x crece, mi función va bajando, ¿ya? Cuando una función hace eso, no somos muy creativos. A las anteriores le llamábamos crecientes, a estas les llamábamos decrecientes, ¿ya? Y por otro lado, si ahora yo empiezo a tomar exponentes cada vez más pequeños o más negativos, la función ahora empezará a crecer. Entonces su gráfico es completamente distinto al de la otra exponencial, solo que ahora en vez de ir creciendo exponencialmente, esto va a ir decreciendo exponencialmente. De nuevo los tres gráficos, aquí el azul, déjenme mirar por acá. El azul es 1/2 elevado a x. El verde, que yo tengo por acá, es 1/3 elevado a x. Y el naranjo es 1/4 elevado a x. ¿Ya? De nuevo, todos tienen en común que pasan por el cero. Y eso sería todo. ¿Ya? El decrecimiento exponencial también tiene muchas aplicaciones en términos de la matemática en general. Una cosa que, por ejemplo, tienen que haber estado, que a lo mejor en sus colegios o en sus liceos conversaron alguna vez, tenía que ver con el decrecimiento de algunos químicos, ¿ya? La vida media de un cierto químico, qué sé yo, por ejemplo, el decrecimiento exponencial es lo que se usa para datar fósiles o cuerpos en general a través de este isótopo del carbono, que es el carbono 14, ¿ya? Entonces, esa es como la aplicación que tiene. De alguna manera hay que estar siempre atento que una función exponencial puede ser creciente si es que su base es mayor que 1, pero también puede ser decreciente si es que su base está entre 0 y 1, ¿ya? El último detallito ya para ir a la pausa es que la función exponencial con a exactamente igual a 1 tiene la sutileza de que es el caso más fome, pues notemos que sin importar el valor de x, díganme ustedes mismos, pues, si yo tengo una función que es 1 elevado a x, no importa el x que yo tome, puedo evaluarla en 1.000.000 si quieren, y me va a dar 1 elevado a 1.000.000. ¿Y eso cuánto me da?
1 elevado a cualquier número que a ustedes se les ocurra, va a dar 1, ¿cierto? Muy bien, Ale. Muy bien, Marcos. Incluso si yo evalúo esto en 0, me va a quedar 1 elevado a 0, que con mayor razón es 1. Y si yo evaluara esto en menos 5000, claro, me queda 1 partido 1 elevado a 5000, pero sigue siendo 1, ¿sí? Entonces, esta es la exponencial más fome y de hecho en general uno no trabaja con esta exponencial porque aquí se aprecia, por ejemplo, que en azul la que yo tengo graficada es 4 elevado a x, la que tengo aquí en naranjo es un medio elevado a x y la que tengo aquí en verde es 1 elevado a x. ¿Por qué reconozco que esta es 1 elevado a x? Porque sin importar lo que valga la x, puede valer 1, 2, 3, puede valer pi, que está por aquí entre medio, raíz de 2, que es 1,4, por ahí debe estar la raíz de 2. Si yo pesco cualquier cosa y la pongo como exponente del 1, siempre me va a dar 1. Entonces ahí directamente no hay nada más que hacer y la gráfica de la función exponencial siempre va a ser esa misma que es la línea horizontal constante en el 1. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que tenemos como cosas de gráficos en términos de las potencias. ¿Por qué no puede ser con base negativa? Tiene que ver con esto, porque podríamos encontrar cosas raras. Por ejemplo, si yo intento elevar la base menos 5 al exponente un medio, me pasa una cosa como que menos 5 elevado a un medio. ¿Alguien se acuerda lo que eran las potencias fraccionarias? Tienen una propiedad bien importante. A ver si alguien la recuerda. Muy bien, Ale, Bastián. Son raíces. Entonces esto me quedaría la raíz de menos 5, que sabemos que no existe en el contexto de los reales. ¿Ya? Entonces por eso es que nosotros descartamos la posibilidad de que haya exponenciales con base negativa, porque se me puede echar a perder cuando yo voy evaluando en distintas cosas. ¿Ya? Finalmente, la exponencial como función tiene estas propiedades de acá. Dominio y codominio son los reales. El recorrido son solo los reales positivos. Si miramos el gráfico de acá, ya sea que la exponencial sea con base mayor que 1, con base entre 0 y 1 o con base igual a 1, fíjense que en la Y nunca toco los valores negativos. ¿Ya? Si se fijan aquí, por ejemplo, el menos 1 que yo tengo por acá, se queda solito, no le llega a ningún punto del gráfico, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno dice, recuerden que en el eje X yo miraba el dominio, pero el recorrido yo lo miraba en el eje Y. Como en el eje Y solo estoy involucrando números del 0 hacia arriba, es que yo puedo asegurar que el recorrido de esta función son los números estrictamente positivos, ¿ya? No nos vamos a detener a probar si la función es inyectiva o no. Yo les digo acá que la función exponencial siempre es inyectiva, salvo cuando la A vale 1. En general no va a ser sobreyectiva porque recordarán ustedes que para que algo fuera sobreyectivo, recorrido y codominios tendrían que ser iguales, aunque por supuesto, si uno ajusta la función definida de R a R+, entonces ahí sí funciona y queda biyectiva y uno podría invertirla, digamos. Esta función va a ser creciente si es que la base es mayor que 1 y decreciente si es que la base está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahí queda terminado este concepto de la función exponencial. Creo que es un buen momento para la pausa. Quedó más o menos claro lo que vimos hasta aquí. Si se fijan, no hay mucho ejercicio detrás de esto. La idea es que vayamos mirando las propiedades de la función y cómo se comporta dependiendo de la base que tiene. ¿Sí? ¿Todo bien por ahora? Claro, Nayeli, esto es lo último, digamos, esto de exponencial y lo que veamos después de la pausa, hasta ahí entra en la prueba. ¿Ya? Así que por eso les decía que les voy a subir un poquitito más de materia para que puedan, de material, digamos, para que puedan seguir repasando este tipo de cosas. Y por supuesto con Ignacio en la ayudantía del lunes, que sigan repasando exponencial y logaritmo. ¿Ya? Vamos a la pausa entonces. Voy a dejar de filmar para no tener que recortar el video después. En este momento reanudo la grabación. Entonces, después de la pausa musical, ¿cierto? Continuamos con lo último que nos queda y, como les decía, oficialmente con esto quedan cerrados los contenidos de la prueba de la próxima semana, ¿ya? Yo saliendo de la clase me pongo a prepararles material y qué sé yo, y alguna guía de ejercicio para que estemos repasando en las próximas sesiones, ¿ya? Entonces,
Cuando uno trabaja con la función exponencial definida de esta forma, ¿cierto? Conversábamos un poquito antes de la pausa. Si yo trabajo la función exponencial con este detallito, con que el dominio sea R y que el codominio sean R más, ¿cierto? Recordemos que R más son todos los números X en R, tales que X es mayor que cero. Si ustedes quieren, también pueden reescribir esto como el intervalo desde el cero hasta el más infinito, ¿sí? O redondito. Acuérdense que uno lo puede escribir de todas estas formas y todo significa lo mismo, ¿ya? Em, Así que ahí no hay ningún problema con eso de ahí. Cualquiera de esas cosas significa lo mismo. Cuando yo trabajo con la función de esa manera, la función me queda biyectiva, ¿ya? Y la gracia de que quede biyectiva es que vamos a poder invertirla, ¿ya? Y directamente eso es la función logaritmo, ¿ya? Así se define la función logaritmo, aquella que en vez de calcular el resultado de una potencia, pregunta cuánto vale el exponente para obtener el resultado buscado, ¿ya? Entonces decimos que la función original, que es la exponencial, y vale a elevado a x, siempre y cuando x sea el logaritmo en base a del y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pidiera calcular el logaritmo en base 2 del 8, yo estoy preguntando, ¿2 elevado a cuánto me da como resultado 8? ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Quién se la sabe? 3. Muy bien, ¿cierto? Entonces yo podría pensar el logaritmo en base 4 de quién podría ser uno que no me dé, perdón. El logaritmo en base 5 del 625, por ejemplo. Entonces uno se pone a pensar 5 elevado a cuánto me da 625 y uno empieza con las potencias, ¿cierto? 5 al cuadrado 25, 5 al cubo 125 y 5 a la cuarta es 625, entonces el resultado de eso es 4. Muy bien, Marcos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el logaritmo, ¿ya? Yo sé que de repente uno, si es que lo vieron en el liceo, si es que lo vieron en el colegio, digo, si es que porque este es un contenido que siempre queda para la cola. Sin ir más lejos, yo en el colegio nunca vi logaritmo, lo tuve que aprender a la fuerza por si me lo preguntaban en la PSU. Eh, digamos que es un contenido que es más bien difícil, entonces vale la pena, más que difícil, es un poco enredado porque uno lo ve a la rápida, en cuarto medio, o qué sé yo. Entonces, vale la pena acordarse de sus propiedades fundamentales, ¿ya? Las propiedades fundamentales del logaritmo son las que ustedes ven representadas aquí. Las primeras tres, si me preguntan a mí, son las más relevantes y la última, ¿ya? Em, y todo esto tiene que ver con que el logaritmo es la inversa de la exponencial. Por ejemplo, en potencias, uno sabe que cuando uno tiene la multiplicación de dos potencias, a elevado a x por a elevado a y, ¿cuánto vale esto? Si yo tengo dos potencias de la misma base que se están multiplicando. Conservábamos la base y qué pasaba con sus exponentes, ¿quién se acuerda? ¿Estamos seguros? A ver, ya por ahí, Bastián, vamos con un ejemplo concreto. Si yo les digo a al cuadrado por a al cubo, ¿qué me dicen que da esto de aquí? ¿A elevado a cuánto? Se suman, ¿cierto? Entonces me queda a elevado a 3 más 2, en este caso que es 5. Si yo lo escribiera en términos generales, sin pensar en un número concreto, si yo digo a elevado a x por a elevado a y, lo que me queda como resultado es a elevado a x más y, ¿cierto? Entonces fíjense, la exponencial lo que hace es que toma una multiplicación y la junta en una suma, ¿cierto? Entonces el logaritmo tiene que ser el revés, po. Y el logaritmo, como es, porque es la inversa. Entonces, si la exponencial me convertía multiplicaciones en sumas, entonces lo que tiene que hacer el logaritmo es convertirme sumas en multiplicaciones. ¿Se cacha? Y eso viene exclusivamente dado porque el logaritmo es la inversa de la exponencial. ¿Sí? Si yo digo a elevado, pensemos en otra propiedad clásica de las potencias. Si yo tengo a elevado a x dividido por a elevado a y, aquí tengo dos potencias dividiéndose con la misma base. Aquí, ¿qué es lo que pasaba con los exponentes? ¿Quién se acuerda? En vez de sumarse, ¿qué es lo que había que hacer con ellos?
Se restaban, ¿cierto? Muy bien, Bastián. Muy bien, Ale. Entonces aquí me quedaría a elevado a x menos i. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hace la exponencial? La exponencial me junta divisiones en una resta. Entonces el logaritmo me tiene que juntar restas en una división, completamente al revés. ¿Se cacha? Esas dos, yo les diría que son las propiedades más importantes del logaritmo que vale la pena aprenderse. Y esta última de acá, que es la que uno en el liceo o cuando lo estudia, se le llama la propiedad del cambio de base, ¿cierto? Cambio de base. ¿Ya? Todas estas propiedades yo le pedí a Ignacio que en la próxima ayudantía las repase profundamente con ustedes porque para hacer algunos ejercicios con logaritmos vale la pena acordarse de ellas, ¿ya? Pero si quieren, de estas 6, yo les sugeriría que las que se aprendan con mucha relevancia son las 3 que están marcadas con el ticket en verde. En amarillo esta de aquí, que también vale la pena. Yo pensé que podía ponerle colores a los tickets, que fome, pero bueno. Vamos a poner un ticket amarillo aquí, un poquitito más flight, pero bueno. El ticket amarillo es una propiedad importante, pero que no es tan importante. Y las otras dos, yo les diría que también tienen su relevancia, por supuesto, por eso tienen propiedad como tal. Pero la verdad es que esas se deducen un poco de cómo funciona el logaritmo. Yo les diría que las fundamentales son la A, la B y la F, y las otras, si se las pueden aprender, tanto mejor. Pero de todas maneras, pueden ir mirando aquí qué es lo que pasa con cada una de ellas. ¿Ya? La gracia de esta tablita que yo me encontré por ahí es que tiene la identidad a un lado y al otro lado tiene un ejemplo de aplicación, ¿ya? Entonces vale la pena que las miren para saber cómo se aplican cada una de ellas, ¿ok? Entonces tenemos esas propiedades del logaritmo. Si yo trabajo con la función f de x igual al logaritmo en base b de a, dice la base del logaritmo, igual que la de la exponencial, debe ser positiva. Distinguimos su gráfico en los casos de a entre 0 y 1 y a mayor que 1. De nuevo vamos a descartar el caso a igual a 1 por fome. ¿Ya? No nos vamos a preocupar de eso de ahí. Solo vamos a mirar logaritmos con base entre 0 y 1 y con base mayor que 1. Dos bases especiales tienen su propia notación, ¿cierto? Cuando uno escribe logaritmo en base 10, normalmente no le pone la base. Cuando uno se encuentra un logaritmo así solito, uno asume que abajo en la base 10 es como cuando uno se encuentra raíces solitas y asume que el radical es 2, ¿cierto? Y el otro logaritmo que tiene notación especial es este de aquí, que es el logaritmo en base e. El número e es una constante, digamos, e es un numerito que ustedes pueden encontrar por ahí. Les voy a dejar material para que sepan de dónde sale. Es la constante de Euler. Se escribe Euler, se pronuncia Euler. Este tipo era alemán. Y cuando uno trabaja con el logaritmo en base e, le pone ln y esto surge del nombre que uno le pone a esto, que es el logaritmo natural. ¿Ya? Todo esto de por qué se llama logaritmo natural, por qué la e es la constante de Euler, que es un número que vale la pena y todas esas cosas, que vale la pena analizarlo y estudiarlo, todo eso tiene motivos históricos. Yo les voy a buscar probablemente de este mismo tipo que vimos, logaritmo base 10 de este tipo que les encontré sobre el de la naturalidad o no naturalidad del cero, siempre hay una cosa más bien histórica detrás de los nombres que reciben las cosas en matemáticas. Les voy a buscar algún videito de 4 o 5 minutos para los curiosos nomás. No, no les voy a preguntar en ningún caso algo de la biografía de Euler en la prueba ni nada por el estilo, pero son cosas que de repente vale la pena manejar como concepto en caso de que uno se los encuentre por ahí. ¿Ya? Finalmente aquí vemos las gráficas del logaritmo en base a de x con a mayor que 1. Si se fijan aquí lo que pasa es que todas tienen algo en común. Aquí lo que yo tengo es que la gráfica morada es el logaritmo en base 2. La que está aquí en café es el logaritmo... no se ve nadie en el fondo. La que tengo aquí en café es el logaritmo en base 3. Y la que tengo aquí en rojo, más o menos burdeo, es el logaritmo en base 4. ¿Ya? Si se fijan de nuevo, en la medida que la base es más grande, los gráficos van creciendo más. Aquí tengo en común que todos pasan por el 1,
Pero aquí con la sutileza de que antes, si se acuerdan, la exponencial venía como por acá y topaban el 1 aquí, ¿sí? Hagamos el dibujo un poquitito mejor. Uf, ¿qué onda mi pulso? Espérenme. Vamos, la tercera la decía. Ya, por ahí. Antes pasaba por aquí y ahora lo tengo por acá, ¿ya? Eso tiene que ver de nuevo con que la gráfica que estamos trabajando es como la inversa. Las gráficas con respecto a su inversa tienen una propiedad interesante, es que si uno las grafica es como que se reflejaran en la recta de la identidad, en la recta y igual a x. Si yo tomo una exponencial, por ejemplo, y la reflejo, obtengo el gráfico del logaritmo, ¿sí? Exactamente, muy bien, como dice Marcos, y de nuevo todo se sustenta en que el logaritmo es la inversa de la exponencial. Como ven ustedes aquí, como muy bien indica Marcos, el gráfico de la exponencial, que es el que yo estoy tratando de aproximar en negro por acá, choca con el eje de las y. En cambio, el del logaritmo va a chocar con el eje de las x. ¿Por qué? De nuevo, porque el logaritmo hace todo al revés respecto de lo que hace la exponencial. ¿Ya? En el caso de las bases con A entre 0 y 1, el gráfico que obtenemos es de esta forma, ¿sí? De nuevo, topando aquí en el 1, este gráfico es menos intuitivo, yo les diría que la verdad no lo miraran tanto. Los logaritmos normalmente se estudian con bases mayor que 1. Los logaritmos con base entre 0 y 1, aquí está el gráfico para que logren identificarlo si se encuentran 1 alguna vez. Pero como les digo, típicamente los logaritmos se aplican sí con base mayor que 1. Una aplicación por excelencia del logaritmo, ¿cierto? En un país tan sísmico como Chile, por ejemplo, es la escala de energía liberada en un sismo, que es la energía, la escala Richter, ¿sí? Esa es una escala logarítmica. Por eso entre un grado y el otro hay tanta diferencia en la potencia que se libera en el sismo, ¿ya? Em, Eso es todo lo que yo quería conversar del logaritmo con ustedes. Eso es estrictamente estas propiedades esenciales. Em, uh, aquí hay aquí hay un error importante. Cuando le suba la diapositiva, esto va a ir arreglado, pero de todas maneras, ustedes quiero conversar con ustedes. La inversa del logaritmo, si se fijan, como la exponencial a elevado a x partía en r y llegaba a r más, entonces el logaritmo en base a de x tiene que partir en r más y llegar a r. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que lo vamos a arreglar en la diapositiva cuando lo suba. El más tiene que ir acá. Vamos a ponerlo aquí. Esto es R más. Y este más de aquí no va. Sí, eso de ahí no corresponde. Qué bueno que me di cuenta, qué bueno que llegamos a esta diapositiva para que lo pudiéramos conversar con detalle. Entonces el logaritmo parte en R más y llega a R. Eso es súper importante. Entonces de aquí yo puedo deducir que el logaritmo solo se puede evaluar en expresiones positivas. ¿Ya? Si ustedes quieren, como la raíz cuadrada. ¿Ya? Eso es bien relevante. Entonces, por ejemplo, si en una prueba un día miércoles durante todo el día les apareciera el logaritmo en base 2 de x menos 3 y un profe viniera y les preguntara cuál es el dominio de esta función, ustedes sí tienen que preocupar de lo que está aquí adentro sea positivo, ¿ya? Y con eso pueden encontrar el dominio de la función sin mayor inconveniente. ¿Ok? Esta función, como les decía, tiene, esto está todo al revés, así que ni siquiera lo voy a describir mucho más. La gracia es que es inyectiva y sobreyectiva porque es la inversa de alguien, ¿ya? Y va a ser creciente si es que su base es mayor que 1 y va a ser decreciente si es que su base está entre 0 y 1, ¿ya? Vamos a arreglar lo que haya que arreglar aquí. Entonces, el dominio igual al recorrido son los reales y es el codominio y el recorrido, y el dominio son R más. O como conversábamos antes, el intervalo del 0 al infinito, o los x en R tales que x es mayor que 0, como quieran escribirlo, pero cualquiera de esos es el dominio de la función logaritmo, que me queda completamente al revés. ¿Ya?
Eso sería todo por hoy. Yo traía preparado un ejercicio, pero con este ejercicio podemos comenzar la clase del jueves, ¿ya? De todas maneras, o lo puedo subir resuelto ahora para que tengan un primer ejercicio de exponencial y logaritmo. Quería sugerirles estas lecturas en los libros fundamentales que tenemos del curso. Insisto, nunca va a ser obligatorio que lean estas cosas de acá, pero si se fijan, aquí en estos dos libros tenemos, sobre todo en el Hausler, tenemos un buen resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. En los capítulos 4 y 5 y en el libro Hoffman, que es el de cálculo aplicado para administración, tenemos el capítulo de funciones exponenciales y logarítmicas para trabajar. ¿Ya? Chicas, chicos, si no hay más consultas, yo detengo la filmación en este momento